Sí, yo le quería preguntar precisamente por dos aspectos que tienen mucho que ver con la ciencia y con usted en concreto. Por ejemplo, uno es, ¿por qué se ha quedado fuera del reparto de ayuda del IGN? Y lo segundo es si esta crisis volcánica, por ejemplo, a La Palma, con sus observatorios astrofísicos, que sé que esta mañana está usted participando en una reunión que está relacionada con esto, si le va a afectar. Lo digo porque, bueno, porque desde que comenzó la erupción, algunos han cerrado como consecuencia de que el cielo se ha puesto imposible. Bueno, a la primera pregunta, primero aclarar que el IGN no es que se haya quedado fuera de las ayudas, sino que el IGN pertenece al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y los gastos extraordinarios que se han producido durante la emergencia serán cubiertos por aquel ministerio. Por tanto, lo que nosotros hemos sacado dentro del decreto de ayudas urgentes que configuró el Gobierno de España con las ayudas de distintos ministerios han sido 2,5 millones de euros, con los cuales hemos cubierto pues la investigación realizada, por ejemplo, aquí en la Universidad de La Laguna, donde me encuentro ahora, que han recibido 200.000 euros, o en Plocan, que han recibido casi medio millón de euros. En definitiva, se ha hecho el reparto a los centros de investigación que no formaban parte del Gobierno de España, que no son centros nacionales, y los centros nacionales de otros ministerios son cubiertos por el resto de ministerios. Y en cuanto a la pregunta de las afecciones al Gran Telescopio, efectivamente, para que la ceniza del volcán no dañara los espejos del Gran Telescopio, tuvo que ser cubierto desde el primer momento. El Gran Telescopio no ha sufrido daños. Sí que es verdad que lo que tenemos ahora es un parón y por tanto ahora mismo no estamos pudiendo utilizarlo para la investigación, pero sí que el resto de telescopios, que son más pequeños y que no sufren estos daños por la ceniza, sí que han mantenido su actividad en un 25%, pero en definitiva ahora mismo no consideramos que el daño sea irreversible ni irreparable y se retomará conforme termine la erupción volcánica. Ángela. Ministra, ¿cómo va a ser el día después de la erupción en términos científicos? Casi todos los científicos con los que hablamos nos dicen que hay años, que hay para años de investigación, de hacer ciencia, ¿no? Lo que usted ha dicho hablando de ciencia básica. Hay mucha tela que cortar, ¿no? Después de la erupción. ¿Va a haber un esfuerzo especial económico para que esto sea posible? ¿Un plan para estudiar este volcán que el profesor Carracedo acaba de confesar que los tiene desconcertados? Sí, bueno, desde el primer momento el Gobierno de España, en la propia persona del presidente del Gobierno, que se plantó aquí en la isla de La Palma en el momento en que el volcán se puso en erupción, ya se comprometió a poner todos los fondos necesarios, primero para la emergencia, hacer frente a la emergencia, y después para la reconstrucción. Por tanto, estamos también garantizando la esperanza de la isla de La Palma y desde luego el futuro y las nuevas oportunidades de la isla y para los palmeros y las palmeras vendrán también de la mano de la ciencia y de la innovación. Trabajamos con los gobiernos insulares, con el gobierno de Canarias, ya empezamos a dibujar cómo podría ser ese futuro, pero desde luego, por ejemplo, en esos 2,5 millones de euros, más del 70% ya van destinados al futuro y no solo a la emergencia, sino a la investigación que se seguirá produciendo. En definitiva, por supuesto yo como ministra de Ciencia, pero el Gobierno de España estamos convencidos de que la herramienta del futuro en todos los territorios es la ciencia y la innovación para transformar nuestros sectores productivos y claro, por supuesto será fundamental también en la recuperación de la isla de La Palma. Señora Morant, el Gobierno de España ha emprendido una, vamos a decir, estrategia, o por lo menos ha lanzado un mensaje de descentralización de centros directivos de diferente orden en diferentes ministerios, ¿no? ¿No es el momento también de mover ficha en el ámbito de la ciencia y que, por ejemplo, en Canarias pueda tener centros directivos, acoger incluso la sede de organismos como el propio IGN, como el Oceanográfico, aquellos en los que, bueno, las características de las islas lo hacen recomendable o conveniente? Sí, desde luego, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia es un ministerio muy descentralizado. Nosotros tenemos 200 centros e infraestructuras científicas tecnológicas repartidas por todo el territorio. Un ejemplo, por ejemplo, es el Gran Telescopio que tenemos en Canarias o el Plocan.
Me gustaría anunciar también que para el PLOCAN vamos a doblar la partida presupuestaria, nosotros y el Gobierno de Canarias, durante los próximos años, de manera que si ahora teníamos una dotación de 740.000 euros, va a pasar a ser de 1,5 millones hasta el año 2028. Entonces, esto también es un ejemplo de la apuesta que estamos haciendo a través de la ciencia en los territorios y, por supuesto, con esa visión descentralizada seguiremos planificando y seguiremos dimensionando, reconociendo las oportunidades de cada territorio, reconociendo sus potencialidades y capacitando al territorio, porque somos unos convencidos de que la ciencia va a ser una palanca de futuro y por tanto tiene que llegar a todos los territorios y por supuesto también a Canarias. Bueno, pues Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, gracias por habernos atendido esta tarde. A vosotros.